Un humilde leñador rechazó una gran fortuna por su buey más valioso. Días después, el animal desapareció sin dejar rastro y todos en el pueblo dijeron que había cometido un error. Semanas más tarde, un accidente mortal en la montaña se llevó a varios jóvenes, menos a su hijo, que se había quedado en casa por una desgracia que cambiaría su destino. Esta es la prueba de que lo que parece pérdida puede ser en realidad la forma en que Dios te protege cuando menos lo imaginas. En lo alto de una región montañosa donde las nubes rozaban los pinos y los días amanecían con olor a leña húmeda, se escondía un pequeño pueblo detenido en el tiempo. Las casas de madera crujían con el viento, las chimeneas soltaban humo blanco y el eco de los hachazos en el bosque marcaba el pulso de la vida. Allí vivía don Jacinto, un leñador de rostro curtido y manos firmes. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras quedaban flotando como semillas. Algunos lo respetaban, otros lo tomaban por ingenuo, porque caminaba con calma mientras todos corrían con prisa. A su lado estaba Emilio, su único hijo, adolescente inquieto. Veía la vida en blanco y negro. Lo bueno debía llegar rápido, lo malo se enfrentaba con fuerza. Su padre, en cambio, la miraba como un río largo. No juzgaba las primeras curvas, confiaba en el cauce final. Su mayor tesoro no brillaba como el oro, pero sostenía su vida, un buey enorme, de pelaje oscuro y mirada firme, llamado Valiente. Con él transportaban madera, araban la tierra y movían piedras. Muchos decían que ese animal valía más que cualquier carreta llena de monedas. Don Jacinto, sin embargo, lo trataba como a un amigo, no como mercancía. En las tardes tranquilas, padre e hijo se sentaban frente al establo a verlo rumiar en silencio. Emilio suspiraba por un futuro distinto. Su padre parecía leer señales invisibles en la calma del animal. Pero los días de paz estaban contados. Una mañana, una carreta elegante apareció en el camino polvoriento. No era común ver visitantes en esa región olvidada. El murmullo encendió al pueblo. ¿Quién será? ¿Qué busca? Era un comerciante adinerado, experto en comprar lo que otros no sabían valorar. Al ver a Valiente arrastrando la carreta de Jacinto, sonrió como quien encuentra un diamante entre rocas. «Ese animal», murmuró, «vale más de lo que imaginan». Se acercó con cortesía. «Buen hombre, tu buey es una joya. Te ofrezco una suma que cambiará tu vida». Los vecinos se reunieron expectantes. Emilio corrió al escuchar oferta y quedó sin aliento ante la cantidad. Podrían comprar tierras, mudarse al llano, empezar de nuevo. «Padre, acéptalo», susurró con emoción. Alrededor llovían voces. «Véndelo, hombre, nunca tendrás otra oportunidad». Pero Jacinto no se dejó impresionar. Sus ojos, tranquilos como agua de pozo, se posaron en el animal y luego en el comerciante. «Le agradezco, señor, pero este buey no está en venta. No todo lo que brilla debe cambiarse por monedas». Un silencio tenso se apoderó de la plaza. Hubo risas, gestos de incredulidad. El comerciante fingió cortesía y partió con desdén. Emilio miró a su padre con mezcla de respeto y frustración. Él, sereno, regresó junto a Valiente, sin monedas en los bolsillos, pero con una paz que nadie comprendía. Al día siguiente, Emilio se levantó temprano. El aire frío cortaba la piel, la neblina cubría el valle. Caminó hacia el establo, abrió la puerta y se quedó sin aliento. Estaba vacío. La cuerda rota colgaba del poste como un testigo mudo. Valiente había desaparecido. La noticia se propagó por el pueblo en cuestión de horas. «Se lo robaron», dijo una mujer casi con satisfacción. «Eso le pasa por rechazar la oferta», añadió otro con una sonrisa torcida. El rumor se extendió como fuego en pasto seco. En la plaza, en la tienda y en los caminos, todos hablaban del error de don Jacinto.
Para muchos, era la prueba de que la fe no llena el estómago. Emilio corrió por senderos embarrados, cruzó riachuelos, gritó el nombre de Valiente hasta quedarse sin voz. Buscó entre bosques espesos y colinas empinadas, pero no halló nada. Al caer la noche, regresó cubierto de barro y lágrimas. «Padre, lo perdimos», dijo entre sollozos. Jacinto, junto al fuego, alzó la mirada serena. «No apresures tu juicio, hijo. A veces, lo que parece pérdida es solo el primer capítulo de un propósito mayor. ¿Alguna vez perdiste algo valioso sin entender por qué? Escribe en los comentarios «Yo confío en el tiempo» y suscríbete para seguir historias que fortalecen la fe. A veces, la respuesta no está en la pérdida, sino en lo que vendrá después. Los días siguientes fueron de búsquedas sin éxito. Emilio y su padre revisaron caminos, hablaron con vecinos, dejaron señales en los cruces. Valiente no aparecía. Las burlas crecían. «Miren al hombre de la gran fe. Ni Dios le guardó su buey». Jacinto escuchaba sin responder. Sus ojos mostraban una paz que irritaba a quienes lo observaban. Por las noches, el viento golpeaba las ventanas y los rumores se mezclaban con el crujir del fuego. Emilio no lograba dormir. Cada chasquido le recordaba la cuerda rota, el establo vacío y las risas del pueblo. No comprendía cómo su padre podía permanecer tan tranquilo cuando todo parecía perdido. Una madrugada, Jacinto salió al porche y miró las montañas cubiertas de sombras. No buscaba al buey, buscaba sentido, y aunque no lo sabía, la historia aún no había mostrado su verdadera cara. Pasaron días. Las mañanas frías y el establo vacío pesaban como una ausencia sin nombre. Cada amanecer, Emilio abría la puerta con el corazón agitado, esperando ver esa silueta conocida entre la niebla. Siempre encontraba lo mismo: vacío. Hasta que una madrugada, cuando el sol apenas asomaba, Emilio se quedó inmóvil en el patio. Entre el vapor matinal, una figura enorme avanzaba por el sendero. Valiente regresaba, húmedo pero firme, como si nunca se hubiera ido. Y detrás de él, una manada de bueyes salvajes, grandes, de cuernos retorcidos y mirada alerta. Era como un sueño. Emilio corrió colina abajo gritando su nombre sin importarle el barro. Los gritos despertaron a todo el pueblo. Vecinos salieron de sus casas y lo siguieron hasta el campo abierto. Al ver la procesión de animales atravesando la neblina, no podían creerlo. Algunos rieron incrédulos, otros murmuraban «milagro». Los mismos que antes señalaron a Jacinto ahora lo miraban con admiración repentina, como si la fe se hubiese convertido en fortuna. Emilio abrazó a Valiente con fuerza. Al levantar la vista, vio a su padre de pie, sereno. «No llamen suerte a lo que aún no entienden», dijo Jacinto. Su mirada no estaba en la manada, sino en el horizonte, como si presintiera que esto apenas comenzaba. Los bueyes salvajes se mantuvieron cerca, desconfiados pero sin huir. El pueblo observaba en silencio, atrapado entre el asombro y la codicia. Los comentarios no tardaron. «Qué suerte la de este hombre». Emilio veía en ellos una oportunidad. Su corazón latía con fuerza. Era el cambio que había soñado para su familia. Jacinto, en cambio, observaba en silencio. No se dejó llevar por la euforia ni por las voces. Sabía que la historia aún no había terminado. Esa noche, mientras el pueblo celebraba la buena suerte del leñador, en la casa reinaba una calma distinta. Valiente descansaba en el corral, y a pocos metros los bueyes salvajes vigilaban como si esperaran algo. El viento descendía de las montañas con un rumor suave, como una advertencia velada. Los días siguientes mezclaron entusiasmo y expectativa. Cada mañana, la manada aparecía en los linderos de la finca, siempre cerca de Valiente, pero sin dejarse tocar. Emilio, decidido,
comenzó a acercarse al amanecer. Les hablaba con firmeza, observaba sus movimientos, buscaba ganarse su respeto. Los primeros intentos fueron en vano: bufidos, golpes de patas, miradas alertas. Volvía cubierto de tierra, pero no se rendía. Su determinación se veía en los ojos. Los vecinos observaban desde la cerca entre curiosidad y burla. Con el tiempo, los animales empezaron a quedarse cuando él se acercaba. La distancia se acortaba lentamente. Incluso Valiente parecía colaborar, pastando tranquilo cerca de ellos. Una mañana, Emilio decidió montar al más grande y desafiante, el toro. Tras varios intentos, logró pasarle una cuerda al cuello. El pueblo entero se reunió al borde del terreno. El aire estaba cargado de tensión. Con un salto ágil, Emilio subió al lomo del animal. Por un instante pareció que lo había logrado, pero el toro se irguió con fuerza brutal. Un brinco, otro, y al tercero Emilio salió disparado. Su cuerpo giró en el aire y cayó pesadamente sobre la tierra húmeda. Un sonido seco. Luego, silencio. Jacinto fue el primero en correr. Emilio yacía pálido, con la respiración entrecortada y la pierna en un ángulo imposible. Los vecinos, que antes murmuraban con sorna, callaron. «Fue una locura», susurró alguien. Otro añadió: «Se lo advertimos». Nadie se acercó más. El padre se arrodilló, apoyó la mano sobre su pecho y lo sostuvo con calma tensa, sin pánico. Lo llevaron a casa entre susurros. La multitud se dispersó, dejando atrás un campo vacío, un lazo roto y un silencio pesado. Esa tarde, mientras el sol se escondía tras las montañas, la casa se llenó de olor a ungüentos y madera húmeda. Emilio, inmóvil, tenía la pierna fracturada en tablas improvisadas. Su mirada, antes encendida por la determinación, ahora estaba empañada por la impotencia. Afuera, Valiente rumiaba tranquilo. El accidente se convirtió en el tema del pueblo. Nadie hablaba de otra cosa. «Fue soberbia», murmuraban unos. «Lo advertimos», repetían otros, como jueces cómodos tras las ventanas. Las palabras se esparcían como humo entre calles de tierra y chimeneas humeantes. Dentro de la casa, el ambiente era distinto. Emilio sufría no solo por el dolor físico, sino por la humillación. El peso de las risas y comentarios le calaba más que la fractura. Había querido demostrar fuerza y terminó roto ante todos. Una tarde, cuando el murmullo de la aldea llegaba por la ventana, Emilio miró a su padre con rabia contenida. «¿Aún vas a decir que esto tiene un propósito? Mírame. No puedo moverme. Perdimos todo». Jacinto se arrodilló junto a la cama y puso la mano sobre la pierna vendada. «Hijo, no llames mal a lo que todavía no ha terminado», respondió con voz serena. Las palabras no lo calmaron de inmediato. Su respiración era agitada, sus ojos húmedos. Afuera, los comentarios se colaban por las rendijas. Él cayó en silencio, no por aceptación, sino por impotencia. Los vecinos no se limitaron a murmurar. Algunos pasaban frente a la casa lanzando frases disfrazadas de compasión. ¡Qué desgracia! Si hubiera escuchado, otros reían entre dientes. Cada palabra era como una flecha al orgullo de la familia. Jacinto, sin embargo, permanecía inmutable, como un árbol firme ante la tormenta. No discutió ni se justificó. Se concentró en cuidar a su hijo. Preparó infusiones, acomodó la tablilla, mantuvo el fuego encendido en las noches frías. Su calma era un silencio sólido. Desde su cama, Emilio observaba a su padre moverse con una paz que ahora lo inquietaba. Había en él una convicción silenciosa, como si no necesitara respuestas inmediatas porque confiaba en que el tiempo hablaría. Una noche, con el viento golpeando las paredes y el fuego crepitando, Emilio rompió el silencio. ¿Y si esto es todo? ¿Y si Dios no tiene ningún plan? Jacinto lo miró largo rato
antes de responder. Las respuestas no llegan en medio de la historia, hijo. Llegan al final. Volvió a su silla en silencio. Afuera las voces continuaban, pero dentro se había instalado otra clase de quietud. No era resignación, era fe sin espectáculo. La que no se proclama, solo se sostiene. El invierno se acercaba lentamente. Una mañana, un grupo de hombres a caballo llegó desde la capital, levantando polvo en los caminos. Sus uniformes oscuros y las órdenes que traían no dejaban lugar a dudas. No venían de visita. Reunieron al pueblo en la plaza. Un funcionario, con voz grave y papeles en mano, anunció que el gobierno iniciaría una gran obra en las montañas cercanas. Se requería mano de obra joven y fuerte. Todos los varones debían presentarse. No había opción. Los murmullos recorrieron la multitud como un temblor. Algunos vieron oportunidad de dinero, otros sintieron un nudo en el estómago. Las montañas eran traicioneras y detrás de la promesa había peligro. Durante los días siguientes, el pueblo entero se vio envuelto en preparativos. Los jóvenes empacaban sus pocas pertenencias. Las madres guardaban mantas y alimentos secos. Los padres intentaban mostrar firmeza mientras escondían la preocupación. Se sabía que las condiciones en las obras eran duras, que los accidentes eran frecuentes y que muchos no regresaban. Las despedidas se llenaron de abrazos contenidos y silencios largos. En la casa de don Jacinto el ambiente era distinto. Emilio observaba desde la ventana cómo sus amigos se alistaban para partir. Sentía una mezcla amarga de frustración y alivio. Frustración porque su pierna aún entablillada lo mantenía inmóvil, y alivio porque, en el fondo, temía esas montañas. No lo admitía en voz alta, pero la idea de no poder ir le inquietaba menos de lo que esperaba. Don Jacinto, por su parte, guardaba silencio. Mientras el pueblo se agitaba, él se mantenía sereno, como si ya supiera que algo se estaba desarrollando detrás de todo aquello. Observaba a su hijo con atención. Emilio evitaba su mirada, no quería que interpretara su quietud como cobardía, aunque tampoco sabía cómo explicar lo que sentía. Cuando llegó el día de la partida, los reclutadores pasaron casa por casa. Anotaban nombres, revisaban edades, verificaban que nadie se escondiera. Al llegar a la casa de don Jacinto, encontraron a Emilio en una silla, con la pierna inmovilizada y el rostro serio. Uno de los hombres lo miró y negó con la cabeza. «Este no sirve», dijo sin emoción, y continuaron su camino. La caravana de jóvenes se formó en la plaza. Entre gritos de órdenes y pasos sobre la tierra, comenzaron a marchar hacia el norte, donde las montañas esperaban. Desde la ventana, Emilio observó cómo sus amigos desaparecían envueltos en la bruma. Sintió un peso extraño en el pecho. No era solo tristeza, era la sensación de estar frente a un destino que no alcanzaba a ver. A su lado, su padre permanecía inmóvil, con los brazos cruzados y el rostro en calma. Esa tarde, el viento soplaba con fuerza y las nubes se agolpaban sobre los picos. En el pueblo, las conversaciones giraban en torno al futuro, al dinero prometido y al riesgo que se avecinaba. En la casa de los Jacinto solo se escuchaba el crepitar del fuego. Ninguno habló, pero el aire estaba cargado de una tensión silenciosa. Pasaron las semanas y el invierno se instaló en la región. Las montañas, cubiertas de nubes oscuras, se veían más inhóspitas que nunca. El pueblo mantenía un murmullo constante de preocupación. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían que las obras eran peligrosas. La nieve temprana caía sobre los caminos y los rumores de accidentes llegaban desde aldeas cercanas. Una tarde, mientras el sol se escondía entre nubes pesadas, un mensajero llegó exhausto. Se detuvo en la plaza, reunió a los habitantes y leyó un comunicado oficial. Un derrumbe había sepultado parte del campamento. Muchos estaban heridos. Otros simplemente no habían vuelto a ser vistos.
El silencio que siguió fue espeso, como si el aire se detuviera. Las familias comenzaron a llorar incluso antes de escuchar los nombres. Las madres se aferraban a los brazos de sus maridos, los niños miraban sin comprender. Los nombres fueron pronunciados uno a uno, como golpes secos. Cada pausa entre ellos parecía interminable. A medida que la lista avanzaba, las lágrimas se transformaban en gritos. Aquellos jóvenes que habían partido con ilusión ahora eran ecos que se perderían en la montaña. Desde la ventana, Emilio escuchó la lectura con el corazón golpeando en el pecho. Conocía la mayoría de esos nombres. Había crecido con ellos, compartido juegos y días enteros en el bosque. La realidad lo atravesó con fuerza. Si no hubiera sufrido aquel accidente, él también estaría allí. Tal vez uno de esos nombres sería el suyo. Esa noche, el pueblo se sumió en un silencio distinto. Las casas permanecieron iluminadas, no por celebración, sino por el llanto. Se veían sombras quietas tras las ventanas, cuerpos abrazados, manos temblorosas. Los caminos estaban desiertos. El viento descendía de las montañas como si arrastrara consigo las voces de los que no volverían. Emilio permaneció frente al fuego, sin hablar. No era necesario. La revelación había llegado sin palabras. Miró su pierna, más firme pero aún vendada, y sintió un estremecimiento. Lo que había considerado una desgracia se revelaba como salvación. Si no se hubiera roto la pierna, estaría allá, quizá bajo la nieve y la piedra, convertido en un nombre más en la lista. Su padre entró en silencio. Se sentó a su lado. Emilio giró la cabeza con los ojos vidriosos. «Padre, si no hubiera sido por esa caída», don Jacinto lo interrumpió con suavidad. «Fue así como Dios te guardó, hijo. Nada más». Ambos miraron el fuego, que crepitaba lentamente, como si confirmara lo dicho. Afuera, el viento agitaba las ramas desnudas y el eco de los nombres parecía mezclarse con el rumor del bosque. El destino, que días atrás había parecido cruel, se revelaba ahora como un tejido preciso en el que cada hilo tenía un propósito. Emilio comprendió, sin necesidad de explicaciones, que su historia no había sido interrumpida por el accidente. Había sido redirigida. Los días posteriores a la tragedia fueron silenciosos. El pueblo entero parecía caminar con un peso nuevo sobre los hombros. Las risas se apagaron y los trabajos cotidianos se hacían en voz baja, como si hablar fuerte fuera una falta de respeto a los ausentes. Las familias que habían perdido a sus hijos mantenían velas encendidas en las ventanas. El viento que descendía de las montañas arrastraba el recuerdo de quienes no volverían. En medio de ese ambiente sombrío, la casa de don Jacinto permanecía en calma. Emilio había comenzado a recuperarse por completo. Ya podía caminar con apoyo y, aunque la pierna aún dolía, cada paso era una afirmación silenciosa de vida. Había cambiado. Su mirada, antes impaciente, ahora tenía una profundidad nueva. Había comprendido el peso de las decisiones, la fragilidad de los planes humanos y la precisión invisible del tiempo. Cada mañana, mientras el sol atravesaba lentamente la neblina, Emilio salía al corral. Los bueyes salvajes seguían allí, pastando a distancia. Ya no eran tan desconfiados, se acercaban con más facilidad, aceptaban su presencia y respondían a su voz firme. Con paciencia renovada, reanudó la tarea que había quedado interrumpida, sin la urgencia de quien quiere probar algo al mundo. Lo hacía con la serenidad de quien ha aprendido a esperar. Valiente, fiel como siempre, encabezaba el grupo. Era como si los meses de incertidumbre hubieran reforzado su vínculo con Emilio. La domesticación de los otros animales fue lenta pero constante. Los vecinos, que antes se habían burlado de su caída, comenzaron a observar en silencio cómo el joven recuperaba el control de la manada.
No hubo burlas ni grandes comentarios, solo miradas que mezclaban respeto y cierta vergüenza. Poco a poco, la finca cobró una fuerza que antes no tenía. Los nuevos bueyes, ya domesticados, se convirtieron en un apoyo invaluable para el trabajo familiar. Las cargas pesadas se movían con facilidad. La madera llegaba en mayor cantidad y la tierra se trabajaba más rápido. Emilio y su padre, sin discursos ni alardes, construyeron en silencio un futuro sólido sobre lo que muchos habían llamado desgracia. El pueblo, marcado por las pérdidas, empezó a ver en la serenidad de don Jacinto y en la transformación de Emilio un ejemplo silencioso. Algunos se acercaban a pedir consejo, otros solo miraban trabajar. Lo que fue burla se transformó en respeto. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos sabían que algo distinto había guiado el curso de esa historia. Al final de cada jornada, Emilio se sentaba en el mismo tronco frente al establo donde solía soñar con un futuro distinto. Esta vez no había impaciencia en su mirada, sino gratitud. Entendía que el milagro no había sido inmediato ni espectacular. Había estado escondido en el tiempo, desarrollándose en silencio, esperando el momento justo para revelarse. Cuando miraba hacia las montañas, no veía amenaza ni frustración. Veía el camino que no tomó, el destino que no fue. Y comprendía que cada pérdida, cada caída y cada silencio habían sido parte de una construcción precisa. El dolor no había sido un final, sino el medio por el cual algo mayor se manifestó. El tiempo siguió su curso, lento pero firme, como un río que atraviesa las montañas sin detenerse ante las piedras. La tragedia empezó a transformarse en memoria. Los nombres de los jóvenes que no regresaron se pronunciaban con respeto, ya no con el dolor agudo de los primeros días, sino con la gravedad tranquila de quienes aceptan lo irreversible. En la finca, la rutina volvió a estabilizarse. Emilio, completamente recuperado, trabajaba a la par de su padre. Los bueyes salvajes, ya domesticados, formaban parte del paisaje cotidiano. El crujido de las carretas y el ritmo constante del trabajo devolvieron a la familia una fuerza que no era solo material. Era como si la vida les hubiera entregado, sin anuncios, una segunda oportunidad. Cada tarde, cuando el sol se ocultaba detrás de las montañas, Emilio y don Jacinto se sentaban frente al corral. No hablaban mucho, no hacía falta. La historia que habían vivido no necesitaba repetirse para ser comprendida. Bastaba con mirar el horizonte y recordar el camino recorrido, la tentación, la pérdida, las burlas, la caída, la espera, la revelación. Cada episodio encajaba ahora con la claridad que solo el tiempo otorga. Emilio, que al principio había visto la vida como un trayecto lineal de éxitos y fracasos, comprendía que el verdadero propósito rara vez se revela en el momento. No siempre llega con claridad ni fanfarrias. A veces llega en forma de silencio, de dolor, de caminos inesperados. Pero con el tiempo todo encaja, y cuando encaja, uno entiende que nada fue al azar. Esa noche, el viento soplaba suave sobre la finca. El cielo despejado dejaba ver un manto de estrellas inmóvil. Padre e hijo permanecieron en silencio frente al fuego. Don Jacinto rompió la quietud con una frase breve, sin mirarlo. Lo que hoy parece pérdida, mañana puede salvarte. Emilio asintió. Ya no necesitaba pruebas, las había vivido. Si estás escuchando esta historia y alguna pérdida reciente te pesa en el corazón, recuerda esto: el autor nunca revela el final en medio del capítulo. Espera, confía, porque lo que hoy no entiendes, mañana puede mostrarte que siempre hubo un propósito invisible guiando tus pasos. Escribe en los comentarios: yo confío en el tiempo de Dios, y suscríbete para seguir escuchando historias que, como esta, revelan que nada ocurre por casualidad. El propósito no siempre se ve, pero siempre está.